que Fernando, tienes la palabra para finalizar. Gracias. Estoy consciente que todos queremos ese espacio antes del pleno. Yo estoy de acuerdo con lo que decía Alondra de que hay que reflexionar sobre las coordenadas de inteligibilidad del proceso constituyente. Y yo propondría entre ellas, no necesariamente todas, por supuesto, hay más cosas, pero una que engloba a muchas cuestiones importantes, en mi opinión, es que esta Constitución tiene que ser una Constitución que haga realidad la idea democrática de que el poder es del pueblo. Porque esa es la idea en que se funda toda democracia. Pero esa es una idea que bajo la Constitución actual ha devenido enteramente vacía de contenido, creo yo. Eso, en mi opinión, es parte importante de la crisis que estalló el 18 de octubre. Y entonces yo estoy de acuerdo en lo que decía, o tomando, mejor dicho, tomando la pregunta que se formulaba Tania, ¿cómo hacer que el poder lo detengan los pueblos y no el presidente o presidenta? O cómo se traslada el poder al mundo social, como decía Marcos Barraza. Yo invitaría a preguntarse qué significa esto, porque mi impresión es que esta pregunta suele responderse de un modo demasiado directo. Hay que quitarle poder a la institucionalidad y transferirlo a una entidad no institucional. Y eso lleva a cuestiones de participación, etcétera, ¿no? Democracia participativa, etcétera. Me apresuro a decir que, por supuesto, yo creo que eso es parte de la solución, pero eso deja todavía pendiente una cuestión, porque eso supone que el poder que maneja la institucionalidad no es el poder del pueblo. O sea que si queremos darle poder al pueblo, o a los pueblos, hay que quitárselo a la institucionalidad y pasárselo a una entidad no institucional o no institucionalizada, lo cual concede que el poder institucional va a seguir siendo un poder elitista, no popular, etcétera. De nuevo, desde luego la solución pasa por formas de participación directas y esas formas tienen que ser discutidas, etcétera. No quiero negar eso ni por un segundo, pero quiero llamar la atención sobre que, en mi opinión, el cometido de esta comisión en particular tiene que mirar especialmente a la otra dimensión, cómo se configura un poder institucional que pueda ser visto sin autoengaño como un poder del pueblo. Y eso tiene que ver con cuestiones de régimen político, no solo cuestiones de régimen político, y ahí le respondo a algo que comentaba Hernán al principio de su intervención. Yo diría, prácticamente por definición, toda discusión de un tema importante que ocurre en un lapso de 2 o 3 horas, siempre se va a referir a menos dimensiones que las que son relevantes para ese problema. O sea, siempre uno podrá decir, el problema es más complejo de lo que lo estamos discutiendo. Por cierto, porque la complejidad de los problemas no cabe en una discusión de 1, 2 o 3 horas. Entonces, en mi opinión, una parte importante del problema de deslegitimación, una parte importante de por qué el poder institucional es visto como un poder que es ajeno al pueblo, es que es un poder que es sistemáticamente ineficaz, que es sistemáticamente incapaz de ser visto como conduciendo y realizando las demandas que surgen de la sociedad. Y eso lo hemos visto pasar desde la demanda de reconocimiento de los pueblos originarios hasta la refundación de Carabineros o la reforma del sistema de pensiones, salud, educación, etcétera. Eso es parte de nuestra experiencia política, un sistema institucional que es visto como incapaz de hacerlo. Y yo creo que esa cuestión es un problema del régimen político. Por eso yo, sin todavía sugerir una solución, sugeriría que una parte importante de lo que tenemos que hacer es preguntarnos cómo configurar un régimen político eficaz. Y cómo configurar un régimen político eficaz no es una cuestión distinta a cómo transferir poder al pueblo. Es parte de la misma coordenada de inteligibilidad, diría yo. Un par de solo otras cosas, porque entiendo que estamos... por cierto que hay una vinculación entre el presidencialismo que nosotros tenemos y el elitismo, etcétera, como decía Renato Garín. De hecho, diría yo, el presidencialismo como régimen político tiene pedigrí democrático sobre la base fundamentalmente de la experiencia norteamericana, que arrastró a toda la experiencia latinoamericana por buscar modelos. Pero claro, el presidencialismo norteamericano, a diferencia del presidencialismo latinoamericano, es un presidencialismo genuinamente federal. Y entonces ese federalismo real compensa la tendencia a la elitización del presidencialismo. Es una tendencia interna. El punto central del presidencialismo chileno, creo yo. Y esto precisamente para responder a la sugerencia de hacerlo inductivamente, de partir de la experiencia. Yo diría, partamos de lo que tenemos en común, que yo celebraría que lo tenemos, que es un diagnóstico más o menos extendido que tenemos en común. Eso para esta discusión es un activo extraordinario. Podríamos no tener un diagnóstico en común y estaríamos en una peor situación.
Partamos de ese diagnóstico en común. Y mi sugerencia de ponerlo en valor, y termino con esto, mi sugerencia de ponerlo en valor es tratar de identificar en lo que nos molesta, o creemos que es incorrecto, del presidencialismo o del hiperpresidencialismo, las causas históricas de esto. Esas cuestiones, la concentración del poder en el presidente, como he tratado de enfatizar antes, son respuestas que hoy nos parecen malas, pero a problemas muy reales. Si nosotros simplemente eliminamos esas respuestas, sin dar cuenta del problema al cual son malas respuestas, nos vamos a quedar solamente con los problemas. Y ese problema es fundamentalmente el problema del bloqueo. Y el problema del bloqueo nos lleva de vuelta directamente al problema central del cual comenzábamos, la ineficacia de la forma política. Entonces puede ser que por mantener ciertas características fundamentales y pretender hacerlo en sentido directo, más participativo y más abierto, menos elitista, terminemos con un sistema que enfatiza y agudiza el problema central, que es la ineficacia. Gracias.